Hola, bendiciones. Qué bueno poder compartir una vez más con todos ustedes, felices, alegres. Estoy usando una emoción alegre, porque estamos hablando de las emociones. Que Dios le bendiga. Desde las alturas le mando un abrazote bien, pero bien fuerte. Por supuesto, virtual, porque no puedo todavía abrazarle, pero ya lo vamos a hacer. Hoy día, una vez más, tengo el grato placer de estar con Maya Alonso. Ya hemos hablado de ella. Seguramente ya va a salir también toda su biografía. Maya Muñoz de Alonso. Es oriunda de Guatemala, es madre de 3 hijas, Abigail, Paula y Adriana. Es esposa de Luis Enrique Alonso. Tiene los siguientes estudios: maestría en logoterapia, licenciatura en psicopedagogía, diplomado en monitoreo y evaluación del aprendizaje, diplomado en habilidades docentes. Es locutora, conferencista, capacitadora empresarial y tallerista. Tuvo participaciones en Guatemala, El Salvador, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, Puerto Rico, Uruguay y Argentina. Es conductora y productora de contenido radial y digital. Es creadora del programa de desarrollo personal Mujeres Despiertas. Es autora del libro Despierta, libro terapéutico para el crecimiento personal. En Vaso Frágil, nuestra invitada es Maya Muñoz de Alonso. Maya, Dios te bendiga. Otra vez te doy la bienvenida a tu programa Vaso Frágil y estamos hablando acerca de las emociones. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de acompañarles nuevamente y con este tema que creo que tanta necesidad tenemos de entenderlo a la luz de la palabra. Para eso agradecemos también a tanto hombre y mujer en la Biblia que nos permitieron ver sus momentos emocionales y podemos también observar qué fue lo que Dios hizo con ellos. Así es. Estábamos hablando acerca de las emociones, nos estabas compartiendo lo que tienen, habíamos puesto como ejemplo para las personas que no han estado en el primer programa con Maya, habíamos hablado de una situación de las personas cuando son personas que no demuestran la ira, por decirse, se la callan y la tienen ahí adentro y es un detonante hacia adentro y no la muestran. Y la pregunta iba para Maya si esa persona había realmente tal vez sido enseñada por su padre o su madre a que calle o no tenga reacción ese enojo, ese berrinche, esa ira, y creo que le produce un daño peor. Y ella estaba explicando de 3 asuntos que hay dentro de eso. Claro, está todo eso que viene de cajón con nosotros que no elegimos, sino que ha sido Dios quien ha elegido que sea parte de nuestro ser. Pero luego está lo aprendido, y no solo en la familia, aunque la familia es el principal ambiente en donde yo siento por primera vez, le pongo un nombre a lo que estoy sintiendo, le doy un significado y aprendo la forma validada o no, correcta o no, de expresar cada una de las emociones, en donde mis emociones son validadas o no. Hay hogares en donde no se puede llorar. No importa que Jesús haya llorado, aquí ningún niño llora. Entonces eso es muy complicado porque la familia va dictando la cultura y la cultura es el cómo yo aprendo las cosas. ¿Saben qué es lo bueno? Que Dios en su soberanía y en su eterno amor con que nos ha amado, hace que la experiencia humana vaya por etapas, de tal manera que lo que no aprendiste de niño, lo puedes aprender ahora. ¿Qué otras emociones más hay, aparte de esa tristeza? Muy bien. Aparte del enojo. Hablamos en el programa anterior del amor como tal, que era la emoción que vincula, el enojo que me enseña a poner límites, y hablamos también ¿de qué otra? De la tristeza, que es la que me lleva a analizar y que me produce el arrepentimiento. Cada emoción tiene límites. Solo quiero poner acá, enmarcar que en cuestión del enojo, la Biblia también es muy clara en ponernos límites a nosotros, porque hay versículos que dicen específicamente, no te enojes a causa del que prospera en su camino. Exacto. Por ejemplo, o el hermano del hijo pródigo que se enoja cuando la misericordia va para otro y no para sí mismo. O el mismo Jonás, ¿verdad? Es un predicador que se le convierte todo el pueblo, pero él después está enojado. Entonces, hay límite en el enojo y la Biblia lo explica. Ahora quisiera hablarles de emociones que también me gustan mucho. Esta es una de mis emociones favoritas, la alegría. Yo tengo una naturalidad para relacionarme con ella igual que con la tristeza. O sea, con estas dos emociones a mí me es muy natural y muy fácil relacionarme. La alegría es la emoción que me vivifica, que me llena de vida. Cuando estoy frente a una comunidad alegre es que se nota. Todo lo que está vivo
y todo lo que está vivo en alegría tiene ese sonido peculiar de la alegría. Entonces creo que ¿cuántas veces la Biblia nos dice alégrense? Alégrense, como una gestión personal, porque el tercer estadio, aparte de tener lo dado, lo que yo no elegí, lo aprendido, tengo lo decidido. Y sobre mis emociones yo puedo decidir, de tal manera que la invitación o el imperativo del alégrate es responsabilízate tú de tu alegría. Claro. Alegrarse es ponerme en una disposición alegre. Así que la alegría nos vivifica. Hay parejas que necesitan ser vivificadas, es decir, pasar más momentos de alegría y bienestar, reírse más. Familias que necesitan ser vivificadas, reírse más. Comunidades de fe que necesitan ser vivificadas, reírse más. Eso es en cuanto a la alegría. Yo voy a contar aquí un chiste porque es de la alegría. Entonces, por ejemplo, por ahí decía, es entre chiste y anécdota, por ahí decía alguien, un predicador decía, lo que pasa es que hay personas a las que uno no sabe si orar por ellas para que Dios las bendiga o las resucite, porque de repente, desconectados de la alegría natural de la vida pierde vida. Entonces pareciera que estamos como zombies, como cuerpos vivientes pero sin vida. La alegría da vida. Ahora, la alegría es una gestión personal, diferente al gozo, que es un fruto del Espíritu Santo. Claro. La alegría tiene que ver con mi disposición. Recuérdense que en Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los lagares no den mantenimiento, y las ovejas y vacas sean quitadas, con todo, yo me alegraré. Es una respuesta, es una disposición de mis emociones a alegrarme, y me gusta esta alegría porque no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con una respuesta que yo le doy a Dios. Claro. Esa sería, bueno, la alegría. Luego, dime. No, dale, estaba diciendo que solo es muy importante que sea una respuesta hacia Dios. Así es, yo la gestiono, no la ando pidiendo. Claro. Ajá, la Biblia nunca me lleva a, ve a pedir la alegría a algún lado. La Biblia me dice, alégrate. Alégrate. Muy bien, hay una emoción de la que se habla poco y es necesario que le pongamos atención, y es la emoción del desagrado. El desagrado se parece un poquito al enojo, pero no tanto, es más interno. Y el desagrado es la emoción que nos avisa o nos alerta cuando algo podría ser potencialmente tóxico. Por ejemplo, si tú estás frente a un plato de comida y el olor o a la vista te desagrada, se enciende una alarma en donde tú podrías decidir, mejor no, porque puede hacerme daño. Así funciona el desagrado también en todos los demás aspectos de la vida. Hay relaciones de pareja a los que no les pusimos atención a aquello que nos desagradaba en el noviazgo, pero nos empezamos a quejar en el matrimonio, cuando aquella emoción de desagrado era una alerta, no solamente para dejar, para hablar, para conversar, para exponer, para llevar al acuerdo. Hay algunos desagrados que necesitamos atender y, ¿saben? Funciona mucho, creo yo, esta emoción con la intuición a la que te referías en el programa anterior, este sexto sentido. Claro. Cuando los niños pequeños sienten desagrado por alguien, hay que ponerles atención. El desagrado, sobre todo en niños pequeños, no viene de la nada, tampoco el de adultos, pues, pero los de adultos también empezamos a que nos desagrada fulano, pero si soy realista es porque le tengo envidia. Pero en los niños, si alguien les desagrada, escucha el porqué. La mayoría de abusos infantiles han sido de alguna manera denunciados por los pequeños a manera de desagrado, pero está el adulto forzando a besar a otros, a abrazar a otros, salude a su tío, dele un beso a fulanito de tal. Si el niño expresa su desagrado, esa es una alerta. Y como cristianos hay cosas y situaciones que debieran desagradarnos y no nos desagradan.
Qué importante. Es la primera vez, te soy honesta, de que se habla de esta emoción de desagrado, porque como tenemos tan limitado nuestro vocabulario acerca de las emociones, son muy poquitas las que conocemos. Y qué importante lo que estás compartiendo, porque generalmente las mamás, papás, no creen en un niño cuando dicen, no, no, no le voy a dar besos, no lo voy a abrazar, no quiero, eres un malcriado, que yo te he enseñado, que usted le va a dar y le va a dar. Y realmente no estamos poniendo esa alerta, porque el niño tal vez ya ha sido molestado, ya ha sido en un principio ya hasta manoseado, ¿no? Así Gracias es. por eso, porque es muy importante. Si el niño expresa desagrado por un colegio en particular, por alguna Claro. organización, hay que atenderlo. Pero ¿saben qué desatendemos mucho? El desagrado que expresa nuestro cónyuge. Si el cónyuge está expresando un desagrado, hay que ponerle atención. El amor tiene que ver con, a mí me importa porque a ti te importa. Claro. Con eso tiene que ver el amor. A mí me duele porque a ti te duele. Para mí es relevante, no porque lo sea el hecho como tal, sino porque tú, a quien yo amo, eres relevante. Claro. Necesitamos abrirnos más a escuchar el desagrado de otros y a tratar de comprender el mundo del otro y no a responderle a la emoción desagrado con la emoción enojo. No, Claro. habrá que escuchar. Así que yo creo que si algo aquí necesitamos ver es que, como oraba David, que me desagrade lo que a ti te desagrada, Sí. que me agrade lo que a ti te agrada y poder revisar en nosotros cuáles son esos desagrados, si son legítimos o no. Y por último, hablemos del miedo. El miedo como emoción, que es súper conocido, el miedo de pronto muy enmascarado, de pronto muy tildado. Y aquí quisiera quitar este mito terrible en que un cristiano no puede tener miedo, porque sí podemos. Si no, miren a Elías en la cueva. Sí, gracias a Dios por Elías, mira, de verdad, sí. Cómo le agradezco yo al profeta Elías que se haya metido en aquella cueva, de verdad que sí, sí, igual sí. Que a David, sí, pero pareciera. Está llena de no temas, no temas, no desmayes, no temas, es que algo nos está enseñando, ¿verdad? Por supuesto, primero nos enseña, se dice que hay de 365 o 366 veces que la Biblia dice no temas. ¿Qué nos enseña la Biblia en esa repetición? Número uno, la presencia del miedo. O sea, la presencia del miedo como parte de la experiencia humana. Número dos, la salida del miedo. Dios no se pelea con nuestras emociones, Dios les da respuesta. Entonces, la respuesta a mis episodios de miedo, de ansiedad, está en Dios. Está en, ¿saben que la ansiedad se basa en la emoción básica miedo? Porque la ansiedad está llena de eso, de miedo. Y la ansiedad tiene que ver con mi enfoque, de hacia dónde va mi gestión de mi atención y de mis pensamientos. Lo que necesitamos es tomar ese enfoque y en lugar de ver lo que me preocupa, yo volteo a ver a quien se ocupa de mí. En lugar de ver lo que me altera, yo volteo a ver al Dios que me da la paz. Las emociones suelen causarnos tormentas terribles por dentro. Entre la emoción, el pensamiento, las limitantes de nuestra humanidad, las limitantes y prejuicios de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, aún de nuestras comunidades cristianas, hacen que esto se vuelva una tormenta. Pero Jesús es el mismo que le habla al mar y al viento. Si Jesús puede hablarle al mar y al viento, puede hablarle a tu miedo, puede hablarle a tu ansiedad. Ahora, me gustaría detenerme en el miedo, porque el miedo también tiene un propósito, y el miedo es protegernos. El miedo viene para proteger y alertar. Por ejemplo, muchas veces Dios alerta y protege. Cuando José, el padre de Jesús en esta tierra, tuvo miedo, él estaba tratando de proteger a María del escándalo y todo lo que podía venirse. Cuidado, porque el miedo se lleva muy bien con el egoísmo, de tal manera que mientras más egoísta soy, más miedosa me vuelvo, de verdad. Entonces tengo que tener a raya ese ego
rendido a los pies de Jesús para que con legitimidad pueda llevar mis miedos delante de Dios y Él les dé respuesta. Pero hablemos un poquito del profeta Elías. Ya. Humanamente, no sé si no lo entendemos o se nos ha olvidado que podemos también pasar de una enorme victoria, como la que él acababa de pasar antes de ir a la cueva, a esos episodios tan humanos. Cosas rápidas que podemos ver en ese pasaje es que Elías empieza a quedarse solo porque deja a su siervo por allá y se va a una región de cuevas un poco más seca, un poco más árida, porque de repente las emociones nos llevan a la soledad, una soledad que no es conveniente en ese momento, porque somos seres relacionales. Pero yo me aparto de las personas para luego quejarme que me dejaron solo. Eso de repente nos puede pasar. Me aparto. Entonces, situémonos en la cueva del miedo con Elías, porque dice que tuvo temor por su vida. ¿Qué hace Elías? Dormirse es típico de la depresión también, que tiene mucho de miedo y tristeza. Dormirse para no ver lo que me da miedo, para no ver lo que tengo que afrontar. Pero observemos que Dios llega a través del ángel. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Elías? Y no es cierto que Dios saca a Elías de la cueva, le dice que salga. Y le dice, cambia el enfoque. Cuando salgas, quiero que me veas a mí. Yo voy a pasar y quiero que me veas a mí. Cuando estamos perdidas o perdidos en estas situaciones emocionales, cambia el enfoque. Ve a Dios. Llévale a Dios tus tormentas. Llévale a Dios tus emociones. Y recuerda lo que dijimos el programa pasado. Ninguna emoción es un permiso para pecar. Exactamente, exactamente. Qué buena enseñanza nos estás regalando. Realmente celebro el tenerte, Maya, porque ayudas a mucha gente cuando califica de que Elías se volvió loco, de pronto era un cobarde, después de tanta valentía que tuvo al dar muerte a esos 400 profetas de los Baales, y se vuelve por una palabra de una mujer que lo iba a agarrar y matar, escapa, pero y hay tantas interpretaciones, pero si lo vemos desde el lado de las emociones, desde el lado psicológico, te lo haces mucho más humano y ves a Dios muchísimo más humano, cómo va, lo busca, se lo cocina, le da de beber, pero le dice sal, porque tú pues le estás dando la oportunidad de levantarse. Qué linda lección, Maya, te agradezco mucho por eso. Ay, para mí es de verdad, es una alegría poder descubrir en la Biblia hombres y mujeres como nosotros, porque esos son. Creo que debemos tener cuidado a la hora de hablar de ellos, deshumanizarlos, porque te voy a decir algo. Elías no mató ningún profeta, fue Dios. Claro. Lo que pasa es que tenemos esto, ¿verdad? Tenemos, como nos atribuimos poderes, situaciones y victorias que no nos corresponden. Entonces vivimos con mayor dramatismo e intensidad asuntos que son muy humanos. El rey David, para mí él tenía inteligencia espiritual, conocía mucho a Dios y era muy honesto. Y en su inteligencia emocional, yo miro muchos salmos así. Un salmo en donde empiezo quejándome y expresando con libertad, con honestidad, lo que estoy sintiendo. Luego hago el anclaje, pero Dios. Yo puedo estar triste, mi corazón desfallece, pero tú, oh Jehová, pero Dios. Y esa es una buena técnica que podemos utilizar nosotros. Yo voy delante de Dios y le digo la verdad, porque necesito verbalizarla. Él ya la sabe. La que necesita reconocer soy yo. Y entonces le digo, Señor, tú sabes que me siento muy molesta, que he estado experimentando mucho enojo desde la mañana o que estoy profundamente triste. Y luego hago el anclaje, pero tú. Y entonces llevo a mi emoción a algo, a una certeza y a una verdad que la ordena. Y entonces digo, pero tú, Señor. Y voy y me recuerdo a mí misma y le recuerdo a mi alma que hay algo más importante que lo que yo siento, hay algo más importante que lo que yo pienso, y es lo que Dios dice, es lo que Dios hace, es lo que Dios siente por mí, es lo que yo siento por Él. Entonces podemos utilizar eso, puedo verbalizar mi emoción y creo que debemos ser cada vez mejor comunidad para escuchar cómo el otro se siente.
Ujú. Está bien que lo expresemos, pero expresar la emoción solo es la primera parte de todo un proceso de gestionarlas hasta llegar a regularlas, hasta llegar a entregarlas. Ujú. Entonces, para cada no temas legítimo, Dios, para cada temor legítimo, Dios tiene un no temas, pero no es un no temas que vas a gestionar tú, es un no temas porque yo estoy contigo. No Ujú. es un, no tienes razón para tener miedo, es que podemos tener razones para tener miedo. He acompañado que tienen miedo de morir, tienen razón de tener miedo, pero se conectan con algo más grande y más fuerte que la vida o que la muerte, con Dios mismo. Veamos un poquito acerca de cómo estas emociones, que sí se las puede controlar, que sí tienen un límite, como bien has hablado, cuando se vuelven ya tóxicas, hacen un detonamiento en el cuerpo. Hay enfermedades por causa de emociones tóxicas. Así es. ¿Cómo se vuelve hacia atrás? ¿Cómo se puede curar eso? A ver, no sé si estoy en lo correcto, Maya, me corriges. He escuchado que, por ejemplo, cuando uno está en este estado de enojo, por ejemplo, recibe una, una noticia funesta para la vida de uno, especialmente cuando es parte médica, es parte del cuerpo, y le dicen, bueno, usted tiene 3 meses de vida por causa de un cáncer que está tremendamente Ujú. avanzado y hay gente que primero se enoja, otra se entristece, otra Sí. puede ser que le da hasta un ataque bueno, son diversas reacciones, ¿verdad? Ujú. Pero en el fin, cuando vas examinando, vienen pastillas, quimioterapias y todo lo demás que pueden ser paliativos para el cuerpo, pero no sanan. Pero también hay una línea que hoy se está hablando, que aparte de la terapia del perdón, que aparte de sanar la emoción, se ha revertido el cáncer. No sé si estoy en lo correcto y cómo juega las emociones y cómo se las puede derribar. Bueno, la Biblia nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo y en realidad las emociones las sentimos en el cuerpo. Uh -huh. Nosotros sentimos que las sentimos en el corazón, pero no es así. El miedo se siente en el vacío, en el estómago, ¿verdad? El desagrado, el estrés se siente aquí en la parte alta de la espalda. Tenemos que entender que hay una relación entre este cuerpo que instrumentaliza todo lo que sentimos y todo lo que somos. Así que sí, ahora, ¿cómo impedimos que la emoción se vuelva tóxica? Paso número 1, la admito, la verbalizo, le doy expresión. Ya. Paso número 2, la cuestiono, a ver si es legítima o ilegítima. O sea, yo he sentido enojos de donde no tenía ninguna razón real para enojarme. Claro. También he tenido alegrías, me he dado el alegrón y que si no, no había sucedido lo que me había alegrado. Entonces necesitamos cuestionar mi emoción. Yo me cuestiono, este enojo, si es enojo y lo que está tratando es protegerme, necesito ubicar dónde está la amenaza. Si es desagrado y lo que está tratando es de avisarme de algo tóxico, es decir, muy bien, ¿dónde está lo que podría hacerme daño? Si Uh -huh. es alegría y lo que está tratando de vivificarme es, muy bien, hay una razón legítima para alegrarme, porque Uh -huh. todos sabemos que a veces nuestras alegrías no son legítimas y que nos Claro. vemos alegrándonos de algo de lo que no debiéramos alegrarnos. El rey Salomón dice que aún la alegría vivida mal se convierte en locura. Número 3, le pongo medida. Mis emociones necesitan tener medida en la intensidad que corresponde. Uh -huh. Y número 4, la llevo a una acción. Recuérdense que la emoción me lleva a accionar. ¿Qué voy a hacer con este enojo? ¿Qué procede? ¿Quién soy yo aquí? ¿Quién es el otro? ¿Qué es lo más importante de guardar? ¿Cuál es mi propósito? Cuando yo estoy molesta, pero lo que quiero es, yo no quiero terminar la relación con mi hija, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. No quiero terminar la relación con la persona de mi comunidad de fe, de mi iglesia. Lo que quiero es resolver. Uh Si -huh. yo estoy clara de qué es lo que quiero, mi enojo va a tomar un mejor camino Uh de -huh. expresión. Entonces creo que podemos desde el sentir, validar y expresar, cuestionar, medir y llevar a una acción que resuelva. Recuerdan que las emociones son adaptativas y Sí. hay mucha parte de las emociones que solo las gestiono yo por dentro, ni siquiera tengo que ir con el otro.
Otra cosa que necesitan las emociones es tiempo. Permítanse sentir, dense tiempo y dejen que la emoción naturalmente vuelva a su sitio original para que estemos en mejores condiciones de abordaje, de tomar decisiones y de conversación. Hemos repetido hasta el cansancio que las emociones nos atrapan, que no podemos, que somos muy impulsivos. Todos somos emocionales y todos somos impulsivos, pero les atribuimos a las emociones y a los impulsos poderes que no tienen. ¿Qué tal de tu voluntad, de ese dominio propio que Dios a ti y a mí nos ha dado? Es algo que no hemos decidido. Decide sobre tus emociones. Aférrate, no a algo temporal como la emoción, sino a los principios. ¿Cómo puedo honrar a Dios en medio de este proceso emocional? Y como es una respuesta, tú puedes regular algunos estímulos y puedes regular la respuesta. La emoción como tal la vas a vivir, pero puedes hacer alguna gestión en el estímulo y puedes hacer toda la diferencia en lo que hagas con tu emoción. Una emoción es tóxica cuando no se expresa, cuando se reprime, cuando se niega y es real. Una emoción es tóxica cuando se expresa sin amor. La palabra de Dios nos dice que hay que decir la verdad en amor. Solo la verdad puede ser terrible, pero la verdad en amor es restauradora. Maya, no sabes cuánto te agradezco. Realmente has enriquecido nuestra vida con tanta enseñanza, cómo manejas todo, nos ha ayudado muchísimo. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu caminar, tu entrada, tu salida, que todo te vaya bien, que realmente se te abran muchas más puertas. Se te necesita mucho en el reino para que muchos puedan realmente entenderse, porque si nos entendemos desde varios puntos de vista y cómo es Dios y cómo nos ve y cómo nos trata y todo lo que nos ha dado, creo que realmente vamos a ser más felices y vamos a tener una vida menos que estar en ese vaivén, subo, bajo, bajo, subo, y vamos a tener una estabilidad y vamos a poder ser menos enfermos, más saludables en todo lo que podamos hacer. Maya, muchas gracias. Yo feliz, agradecida por tomarme en cuenta. Quisiera terminar con esto. Yo sé que el alma de repente nos juega la vuelta, por eso hay que rendirla a Jesús. Por eso hay que rendirla. Y Dios mismo fue el que nos hizo ese alma. Dios es el que nos hizo esa cabeza en donde anidan nuestros pensamientos. Dios sabe algo de ti y de mí que nosotros no sabemos. Constantemente rindámosle las emociones y los pensamientos a ese Dios que nos da la vida y nos la sigue dando. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos han seguido, les agradezco muchísimo. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios lo guarde, que tenga días bendecidos y que su vida realmente sea plena en el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Hasta el próximo programa.